Juan capítulo 4, versículos del 5 al 24. Vino pues el Señor a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?», porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Algo que no ha ocurrido durante los siglos anteriores y que se inventó en el siglo XX tiene que ver con los ordenadores, que en Hispanoamérica, para quien nos escuche allí, se llaman computadoras, y los teléfonos móviles o celulares, las tablets o tabletas, y así podemos seguir con todo lo que suponen todos estos dispositivos inteligentes. Se llaman inteligentes porque no solamente están compuestos de hardware, es decir, de una materia física, sino también de software. Viene a ser como el cuerpo y el alma de los humanos. La parte física es simplemente mecánica. Si no le añades a uno de estos dispositivos el programa concreto, esa parte sigue trabajando de forma tonta. Pero si le añades el software, entonces aquello cobra vida. Tanto para una cosa como para la otra ha intervenido el ser humano. En el primer caso, para hacer el dispositivo, es algo relativamente sencillo, es algo mecánico. Pero en el segundo caso, que es el software, esto tiene una complicación extraordinaria y necesita de mucha inteligencia para desarrollar todo lo que supone el software de cualquier dispositivo. Pues esto es exactamente lo que ocurre con el ser humano. Está compuesto por una parte física, que es nuestro cuerpo, tiene un procesador, que es nuestra mente, y tiene un software, que es nuestro espíritu. En siglos pasados era un poco más difícil explicar cómo está constituido el ser humano, aparte de lo que enseña la Biblia, pero si alguien no creía en la Biblia, pues no creía en nada. Pero hoy no. Hoy solamente tenemos que ver cualquier dispositivo y vemos que tiene hardware, tiene un procesador y tiene software. Por lo tanto, nos es mucho más fácil explicar cómo en el ser humano esto también está ocurriendo. Igual que ocurre con todos los dispositivos que han sido creados con la multitud de funciones que desarrollan, de la misma manera el ser humano ha sido creado en cuerpo, alma y espíritu. Pero desde la caída el pecado afectó a toda la creación y en el ser humano produjo la enfermedad y la muerte, tanto a nivel físico, porque todos nos morimos, como a nivel espiritual, porque todos nacemos muertos.
Este es el estado con el que venimos a este mundo, según enseña la Escritura. Según enseña la filosofía y la moda de este mundo, no. Pero según enseña la Escritura, venimos muertos a este mundo, muertos en nuestros delitos y pecados. En medio de este caos, en su misericordia, Dios salva a algunos y los rescata de su condenación. Pero aún así, queda en nosotros el pecado remanente que afecta a nuestro cuerpo físico, afecta a nuestra mente y afecta a nuestro espíritu. Y es lo que hoy vamos a ver. Ya hemos visto en sermones pasados cómo el cuerpo afecta a la adoración, cómo la mente afecta a la adoración, y hoy veremos cómo afecta el espíritu. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la verdadera adoración en espíritu? ¿Cuáles son los obstáculos que nos encontramos? Hoy vamos a ver 3 puntos que sobresalen de nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver dónde adorar. En segundo lugar, vamos a ver cómo adorar. Y en tercer lugar, vamos a ver el resultado de adorar. Así que vamos a ver, en primer lugar, dónde adorar. Mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo, todos aquellos a quienes el Padre llamó, son levantados de su estado de muerte. Es decir, su espíritu es vivificado. Al Espíritu Santo se le llama Espíritu Santo, que quiere decir espíritu de santificación, espíritu vivificador. Curiosamente es el Espíritu Santo quien regenera, es el que opera el nuevo nacimiento, por eso se llama santo, porque vivifica, trae a la vida lo que estaba muerto. De eso estamos hablando. Pero al leer el relato de la mujer samaritana, somos testigos de la depravación humana al ver la vida inmoral de esta mujer, viendo su mente centrada en sus ocupaciones y donde no contaba en absoluto nada que tuviera que ver con las cosas de Dios. El Señor había introducido un tema inquietante. Le había hablado directamente a su conciencia. Ve y llama a tu marido. La mujer, no tengo marido. Y el Señor le dice, pues efectivamente llevas toda la razón, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. Y cuando la conciencia de un pecador se perturba, instintivamente busca desviar la atención. Eso en nuestro mundo ocurre. ¿Existen los marcianos? Pero estamos hablando de la salvación. ¿Hay vida en Marte? Es decir, todo lo que sea para despistar. Y se traen argumentos pueriles para desviar la atención del asunto en cuestión que nos ocupa. Ante las palabras de Cristo, ella comienza a desviar la atención, cambiando radicalmente de tema. No vamos a hablar de mi pecado, no vamos a hablar de que este marido que tengo, de que con quien convivo no es mi marido, que he tenido 5 ya, a pesar de que soy relativamente joven. Y entonces cambia radicalmente de tema. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Así que si nos fijamos bien, vemos la importancia que tiene la adoración en toda la Biblia. Y a lo que curiosamente ni los israelitas ni la cristiandad de hoy le presta la más mínima atención: la adoración. El asunto de dónde se debe llevar a cabo el culto a Dios era uno de los puntos principales de disputa entre los judíos y los samaritanos. ¿Dónde debe rendirse culto? Esta es la pregunta a la que la mujer samaritana llama ahora la atención, porque ella tenía claros algunos puntos. Estaba versada en la disputa entre los judíos y los samaritanos. Había una animadversión patológica. Los samaritanos solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, que escribió Moisés. Los judíos en todo el Antiguo Testamento. Conocían también la diferencia entre adorar en Jerusalén y en Jericín. Esta mujer sabía el origen del pozo y la historia de su construcción por su antepasado, Jacob, que era antepasado tanto de judíos como de los samaritanos. Pero había 2 cosas que ella no sabía. ¿Qué era lo que Cristo le acababa de decir como el regalo de Dios? ¿Y quién era el que le estaba hablando? De manera que al solamente tener los 5 primeros libros de la Biblia, desconocía aspectos fundamentales que ya anunciaron los profetas, como era la venida del Mesías. Por lo tanto, ella no sabía nada acerca del Mesías prometido, que vendría a rescatar a los pecadores perdidos. Por eso su mente había pasado del cubo y del pozo a preguntarse: ¿dónde debemos adorar a Dios? ¿En Jericín o en Jerusalén? Y así ocurre también con muchos a los que Cristo ha salvado.
Si este acontecimiento de la salvación que opera misteriosamente el Espíritu para traer a la vida lo que estaba muerto, ha ocurrido por las formas misteriosas que Dios tiene para salvar, por oír a un compañero que nos habla del Evangelio, por escuchar un mensaje a través de las redes, por leer las Escrituras, por algún folleto que nos llega y de pronto aquella persona abre sus ojos a la luz, sea cual sea el medio que Dios utiliza, puede que esta persona tenga bastantes dudas con las iglesias que hay y sus denominaciones y pregunte qué es lo que tengo que hacer, a qué iglesia me debo unir, a la que me queda más cerca de mi casa. Esa es la iglesia a la que me debo de unir. ¿Dónde debo ir a rendir culto a Dios? ¿A qué denominación me uniré? Bueno, dentro de los evangélicos sabéis que ellos piensan que hemos surgido de forma espontánea, como los champiñones, y no hay histórico. Entonces, aquí estamos. Como no conocen la historia, o como quieren desconocer de forma realmente impactante la historia, pues no saben cómo se mueve, cómo se ha movido el Espíritu de Dios a lo largo de los siglos. ¿A qué denominación me voy a unir? ¿En qué iglesia encontraré el mejor lugar para mi edificación? Porque a lo mejor es esto importante que nos planteemos. ¿Qué iglesia puedo buscar que me edifique con lo que en la celebración del culto público a Dios se imparte? ¿Merece la pena unirse a una iglesia si yo en mi casa puedo guardar el día del Señor y leer la Biblia? Entonces, ¿para qué voy a ir a una iglesia si yo esto lo puedo hacer en mi casa? Pues estas son preguntas que mucha gente se hace antes de integrarse en una iglesia si piensa un poco con lógica. Todos sabemos por propia experiencia que estar sometidos a la disciplina de una iglesia, bajo la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, como es la del pastor, no es algo que le guste a la gente, y mucho menos en nuestra época, cuando el individualismo campa a sus anchas y cuando el respeto a la autoridad prácticamente no existe y cuando cada uno quiere hacer lo que bien le parece, como en tiempos antiguos de Israel. No queremos dar explicaciones a nadie y, por supuesto, queremos pastorearnos a nosotros mismos porque somos muy inteligentes. Por esa razón muchos quieren vivir sus vidas diciendo que son creyentes, pero lo son a su manera, no de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, sino de acuerdo a sus vanos razonamientos, por lo cual se creen más sabios que Dios, porque con esa conducta están diciendo que todo lo que Dios ha dejado claramente establecido en su palabra, en su caso no se aplica. Vaya. Así que esta mujer es más o menos en dónde está. Le plantea al Señor sus inquietudes al respecto. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Unos adoran aquí, otros allí. Entonces, ¿cuál es el lugar correcto para rendirle culto a Dios? En realidad le estaba buscando cómo inquietar al Señor. Aunque esta pregunta es importante, no es algo que deba ser discutido al principio de la conversión de una persona. No es un tema de discusión. Lo más importante es que encuentre a Cristo. Igual que no es adecuado al inicio de la conversión hablarle a una persona de la predestinación y de las doctrinas de la gracia. Porque, por favor, ¿me podéis dar el resultado de pi elevado al cuadrado partido por el coseno del ángulo tangente? Primero tenemos que aprender cuáles son los números y después ya podremos empezar a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y después entraremos en trigonometría o en ecuaciones de tercer grado. Pero si no sabemos cuáles son los números no podemos avanzar. Por eso tenemos que primero empezar con el A, B, C y luego ya entraremos en otras cuestiones un poco más dinámicas. Si el pecador entra en una iglesia antes de que él haya sido convertido, está en mayor peligro de lo que estaba antes. Entra confiando en la iglesia como el medio de salvación y no en Cristo. Cree que porque venga a la iglesia, se siente juntamente con los hermanos, participe en algunas actividades, se le den algunas responsabilidades, ya por eso asume que es creyente. Pero no es creyente. Porque alguien venga a la iglesia no es creyente. Porque alguien participe en absolutamente todo no quiere decir que sea creyente. La iglesia no puede salvar. La iglesia es un medio de gracia establecido por Dios que cumple una función, que es la de predicar el Evangelio, pero no salva.
Esto se ilustra en uno de los tipos que aparecen en el Antiguo Testamento, específicamente en el texto que leíamos en la introducción de Éxodo 20, cuando en el versículo 24 el Señor precisa exactamente dónde debe ser adorado. Y Él dice: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Dónde es adorado Dios? Pues en todo lugar que Él ha establecido. Así que la Iglesia es un lugar que Él ha establecido. La Iglesia es la suma de creyentes que se unen en un edificio espiritual para darle a Dios la honra debida a su nombre. Debemos destacar que estas enseñanzas, que involucran todo lo relacionado con la adoración y el altar, que se menciona también en el texto de Éxodo 20, después de los mandamientos, se ordenan precisamente inmediatamente después de haber dado la ley, porque prefiguraban el triunfo de la aplicación de la ley al pecador en la persona de Cristo, como el sustituto que pagaría por todos y cada uno de nuestros atentados contra la ley. Por eso, después de la ley, viene esta enseñanza: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Qué podría hacer este monte Gerizim o Jerusalén por ella? ¿Qué podría darle? Esta era la discusión que tenía en su conciencia. Adoramos en Gerizim, adoramos en Jerusalén, ¿dónde hay que adorar? Pero si no estaba convertida, ¿qué más da? ¿De qué importa? Voy a la iglesia todos los domingos, pero si no estás convertido, ¿qué más te da? Si ella estaba en sus pecados y delitos, ¿de qué manera podría necesitar un lugar para adorar cuando estaba muerta por completo? Era obvio que una pregunta de mayor importancia requería su atención, y es aquella que tenía que ver con sus pecados. El asunto es: ¿cómo vas a ser salvada? ¿Crees que los lugares de culto van a aliviar la carga de tu corazón y tu conciencia? ¿Podrás encontrar la salvación en Gerizim? ¿Podrás procurar paz para tu alma en el templo de Jerusalén cuando entres en aquel entorno sagrado? ¿Podrás rendirle culto al Padre en espíritu y en verdad, tanto en Gerizim o en Jerusalén? ¿Puedes rendirle culto en espíritu y en verdad? No, pues entonces da igual. Por eso el Señor le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni en este monte ni en Jerusalén. El significado de esto es evidente. El tiempo estaba a punto de cumplirse cuando el culto en el templo de Jerusalén iba a dejar de existir. Y esto fue llevado a cabo cuando Cristo abrió el velo del lugar santísimo con su muerte, y el velo se rasgó, permitiendo a los creyentes estar y tener acceso al lugar santísimo, algo que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía usar. Pues ahora, con la muerte de Cristo, el velo se rompe y permite el acceso a todos los creyentes al lugar santísimo. Y es más, aquello ya no se limitaba únicamente al pueblo físico de Israel, sino que la proclamación del Evangelio se hace universal. A partir de ahí ya no hay límites geográficos de la nación, y esto es para nosotros y únicamente para nosotros. No. A partir de la muerte de Cristo, el Evangelio es proclamado a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Y así se cumple la promesa dada a Abraham de que en tu simiente, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Cristo es ahora el mediador, el que ocupa el papel de acercarnos a Dios. En segundo lugar, ¿cómo adorar? El culto público a Dios Padre debe ser realizado por su pueblo en el nombre de Cristo, pero ya no está confinado a un lugar determinado. Ya no tenemos que ir al templo de Jerusalén, aparte de que ya no existe. Pero si existiera, tampoco. Dios puede y debe ser adorado en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar. Allí donde yo haga patente la presencia de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. No hay un lugar establecido físicamente para que esto ocurra. Ya no necesitamos el templo de Jerusalén. No necesitamos nada especial para llevar a cabo la adoración, siempre que tenga dos ingredientes imprescindibles: adorar a Dios en espíritu y adorar a Dios en verdad. Pero para rendir culto a Dios Padre debemos conocerlo, y solo podemos conocerlo a través de Cristo y de todo lo que Él nos ha dejado revelado en las Escrituras. Por eso es tan importante
el culto dominical, donde somos instruidos en toda verdad. Por eso es imprescindible Cristo, porque Él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la enseñanza precisa de Cristo respecto a la adoración. El versículo 23 de nuestro texto. Mas la hora viene, Juan 4:23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Este es el ingrediente básico. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, en espíritu y en verdad. De esta manera, el adorador en Jerusalén no se podría considerar como el verdadero adorador, porque le rindiese culto allí en el templo. Ni el adorador del monte Gerizim se podría considerar como el verdadero adorador falso, porque él rindiese culto en ese otro lugar, sino que el verdadero adorador es el que rinde culto en espíritu y en verdad, no importa dónde celebre el culto. No importa dónde celebre el culto. El asunto crítico es cómo adora, no dónde, sino cómo adora. Rendir culto en espíritu y en verdad no son dos tipos diferentes de culto, sino dos aspectos dentro del culto. Rendir culto en espíritu es lo opuesto a los ritos externos que pertenecen a la carne, es decir, es dar culto a Dios reconociéndole como lo que Él es, de acuerdo a lo que la enseñanza de las Escrituras nos expone. Es decir, lo tenemos que reconocer con una mente instruida que conoce perfectamente a Dios. Ahí viene el culto de adoración. Rendir culto según la verdad es hacerlo de acuerdo a la revelación que Él ha hecho de sí mismo, no según nuestra creatividad, no según la moda de nuestra época, sino de acuerdo a su enseñanza. Y solo esos son los dos adoradores aceptables. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Ninguna figura visteis. Dios es espíritu. Este es un versículo importantísimo y muchas veces mal entendido. Muchos de los que se llaman adoradores van a rendir un culto a los sentidos y no un culto espiritual. Es un culto externo y de espectáculo sensacionalista, en lugar de interior, reverente y solemne. Pero eso lo rechazan. Les gusta más lo emocional, lo sensacionalista. Podemos ver que en esta enseñanza del Señor se encuentran las dos corrientes principales del cristianismo y ambas son rechazadas. El catolicismo, por una parte, no adora a Dios en espíritu, porque lo tienen imágenes. Sus iglesias están plagadas de idolatría. Si Dios es espíritu, solo podemos ponernos en contacto con Él a través de nuestro espíritu, que es lo que el Espíritu Santo hace en los verdaderos creyentes, los resucita. Así que nuestro espíritu está en comunión con su espíritu. Por eso el Señor es preciso en esta afirmación. Por esto prohíbe la idolatría en el segundo de los mandamientos, que es propia del paganismo, pero para los creyentes la idolatría está completamente prohibida. El cristiano debe adorar en espíritu, de manera que con esta afirmación toda la iglesia de Roma se cae en su adoración. Ya está corrompida, solamente en la adoración. A partir de ahí ya está corrompida, no puede seguir avanzando. Con buena intención se edificaron los majestuosos lugares de culto que todos conocemos, las grandes catedrales. Casi en todas las capitales de provincia hay grandes catedrales. Pero se olvidaron de que deben adorar a Dios en espíritu, porque las llenaron de idolatría. Pero también hay que adorar en verdad, y aquí entra el mundo evangélico, porque huyendo de esas grandes edificaciones a las que llegaban adoradores idólatras, construyeron 4 paredes y ya está. Despreciaron absolutamente todo lo que tenía que ver con la estética, se mueven en torno a la más absoluta mediocridad, pensando que cuanto más miserable eres, más santo consigues ser. Se introdujeron en el culto público todo tipo de experiencias sensacionalistas.
tomadas del mundo del espectáculo que nos rodea, sin mantener la verdad sobre los principios regulativos de la adoración que aparecen en las Escrituras, sino todo sensación. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Esto es un tema bastante enfático y claro en las Escrituras. Para la adoración a Dios no hay ninguna alternativa, no hay ninguna otra opción aparte de esta que Cristo mismo está definiendo, adorarle en espíritu y en verdad. Reunirse en el culto público en el Día del Señor es un distintivo claro y preciso que evidencia la presencia de la nueva naturaleza en aquel que ha sido llamado. Se une juntamente con sus hermanos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. No es idólatra ni sensacionalista. Se reúne en espíritu y en verdad para rendirle a Dios un culto solemne y reverente, como es en el que estamos. Dice Pablo en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los que en espíritu servimos a Dios, en espíritu. Encontramos la vanidad del culto de adoración cuando no se hace de forma reverente, sino irreverente. Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Y así tenemos la cristiandad. La Iglesia Católica con su tradición, que está por encima de la Escritura, por supuesto. De poco nos sirve la palabra de Dios. Lo importante es la tradición de los hombres. Esto es realmente absurdo, pero es lo que hay. La Iglesia evangélica, bueno, de la Escritura es más bien ignorante y de tradición de los hombres tampoco tiene ni idea, así que tiene ahí un jaleo monumental que solamente se dirige de acuerdo a la moda del tiempo en el que le ha tocado vivir. Como cambia la moda, cambia todo en la Iglesia. Entonces, ¿qué verdad es esa que se está defendiendo? Que dependiendo de la moda, así se cambia. Pues vaya verdad, vaya verdad. El culto de adoración es la expresión de un corazón rescatado del mundo y ocupado con Dios, donde se somete en obediencia a lo que Dios demanda en las Escrituras, pero para eso tenemos que estudiarlas. El culto de adoración es la ocupación del corazón con un Dios conocido. Esto es lo más importante que tenemos que hacer, rendirle culto a Dios, pero de acuerdo a lo que Él establece. Por eso debemos conocer a Dios. No hay ninguna opción distinta a lo que aquí se expone, cuando el Señor dice que los verdaderos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad. Si aquellos que se llaman creyentes optan por seguir los deseos y la moda, deben tener en cuenta también algunos textos de advertencia que hay en las Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 89, versículo 7. Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Así que un poco de cuidado en la adoración, porque no estamos rindiendo culto a cualquier cosa, sino al Dios eterno. En tercer lugar, llegamos al resultado de adorar. En el culto de adoración ya sabéis que participa nuestro cuerpo, porque tiene que estar aquí presente. Participa nuestra mente, porque tiene que entender y comprender la palabra revelada de Dios. Y participa nuestro espíritu, porque es el que nos lleva a estar en sintonía con el Espíritu de Dios para adorarle como Dios espíritu que es. Por eso necesitamos la participación del Espíritu. Todo converge en la adoración que aquellos que han sido rescatados de la condenación deben rendir al Dios Trino, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Hoy es el día de hacerlo de acuerdo a su palabra. Es la cita a la que hemos sido convocados como miembros del cuerpo de Cristo, como piedras del edificio espiritual que es la Iglesia, como sacerdotes del templo, en el que nosotros tenemos también que traer nuestros sacrificios. En el culto de adoración tenemos cosas externas que todos ven y que todos oyen. Las oraciones, los himnos, la lectura y la predicación de la palabra. Pero solo pueden llegar a ser percibidas y disfrutadas por la fe solo aquellos que han sido llamados por Dios. Solo disfrutan de todo esto aquellos que han sido llamados por Dios. Aquellos que vienen trayendo sus sacrificios espirituales pueden tomar por la fe el alimento espiritual para ser alentados, para que su esperanza se fortalezca,
para capacitarles en la lucha contra el mal, para que su anhelo por presentarse ante Dios y ser enseñados por Él se cumpla. Con esto venimos cada día del Señor. Es por esto que se nos manda santificar el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es decir, lo tienes que apartar del resto de días de la semana, porque es santo. De esto la cristiandad todavía no se ha enterado. Los judíos tampoco se enteraron. Pero es el segundo mandamiento, el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Santificar el día de reposo y apartarlo para la adoración nos lleva a que nuestro espíritu sea alimentado y siga creciendo. La palabra predicada es el alimento que va suministrando el Espíritu Santo a aquellos que vienen a adorar. Y así nos nutrimos de la palabra de Dios que nos es aplicada por su Espíritu, que la recibe en nuestro espíritu, nuestra mente la procesa y entonces nos lleva a actuar de acuerdo a lo que hemos aprendido. Ahora bien, las Escrituras nos indican claramente que los nacidos de nuevo, los creyentes, se van a enfrentar a serias dificultades y obstáculos espirituales para tener comunión con Dios y recibir de Él el alimento celestial en la adoración pública. Así que esto lo tenemos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, debemos estar atentos a que esto no ocurra, porque Satanás trabaja profundamente para que hoy no escuches. Hay cosas que nos pueden privar de la adoración a Dios, que nos impidan entrar en el lugar santísimo para recibir el alimento espiritual de nuestras almas, para privarnos de la comunión con Dios, con todos sus efectos, para impedirnos nuestro crecimiento en gracia, porque todas estas bendiciones las recibimos hoy en la adoración. Hoy. Por esta razón en las Escrituras se nos habla del peligro que corremos de apagar el espíritu. Pero esto lo hacemos nosotros. Apagar el espíritu. Que quiere decir restringir, limitar o debilitar. Hay un riesgo en que entristezcamos al espíritu, que viene de provocar una aflicción, un pesar. Y esto es algo que solamente puede ocurrir con aquel que ha nacido de nuevo, con los creyentes. Ahí está trabajando el mal para derribar el que podamos ser instruidos en toda verdad, el que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esto repercute en nuestra vida y, por supuesto, el impacto es completo en la adoración. Porque cuando venimos aquí para formarnos en la fe, para seguir creciendo y madurando, cuando se desarrolla nuestra actividad coordinadamente con el resto del cuerpo, es cuando Satanás más ataca para impedir que todo esto pueda ocurrir. Es en la adoración donde se dan todas estas circunstancias y es aquí donde el maligno procura hacer el mayor de los daños. Enfrentar a hermanos entre sí, enfrentar a hermanos contra el pastor, enfrentar a hermanos de distintas maneras por distintos asuntos. De manera que cuando venimos todos juntos, con una sola voz, con un solo corazón y con un mismo espíritu, a adorar a nuestro único Dios y Padre, pues con todo esto, si viene por en medio, ya nos impiden la adoración. Por eso es un asunto sumamente crucial el traer los sacrificios espirituales para adorar a Dios. Pero si no los traemos, si no hemos hecho uso de los medios de gracia durante la semana, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando nos reunamos para adorar a Dios? ¿Qué va a ocurrir? Si somos verdaderos creyentes y pasamos por alto esta enseñanza, producirá en nosotros de forma inmediata una quiebra total del gozo. Y también quitará la paz de nuestro corazón. Y la confianza en Dios se desmoronará. Y ya la empezaremos a mirar de otra manera. Porque no nos atiende en nuestra necesidad, según lo que nosotros entendemos que es nuestra necesidad. Oramos y no nos responde. Pues entonces ya no oro más, porque como no me responde, y así empieza nuestro corazón malvado a maquinar y a sospechar, atribuyéndole algún despropósito a Dios. Y todo esto nos afecta en diversos ámbitos, especialmente en la adoración, porque ya venimos con, el Señor le pedí esto y no me lo ha dado, ya venimos con un mal corazón. Todo esto nos aparta de la bendición que el Espíritu Santo tiene disponible para nosotros en este día.
Por eso debemos guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces el creyente vendrá a la adoración y no recibirá la bendición prometida. Los mismos himnos, oraciones, predicaciones y la comunión fraternal que en otros tiempos producía un bien en su alma, ahora no le afecta ni le alimenta. Los efectos de la comunión con Dios, el incremento de su fe, el disfrutar del gozo, de la esperanza, del deseo de apartarse del mal, de conocer más y aprender más acerca de Cristo, se evapora. El Espíritu Santo, que reparte sus bendiciones a cada uno, priva de su sustento a quien viene con esa disposición en el corazón. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? Debemos insistir en la enseñanza de la Escritura que asegura la salvación del creyente. Es decir, cuando Dios nos ha llamado a la salvación, nos ha llamado para siempre. Ya nadie puede cambiar esto, porque Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados. Así que esto ya es inamovible. Igual que no depende de nosotros salvarnos, no depende de nosotros perdernos. Así que la salvación es segura. Pero sí que nuestro espíritu puede ser contristado, y el Espíritu Santo puede ser contristado, cuando vivimos como no debemos, o cuando hacemos lo que no debemos. Entonces, todo encaja de otra manera. Si la palabra de Dios no nos hace cambiar nuestras actitudes y conductas, serán estas propias actitudes y conductas las que modelarán nuestra mente y afectarán nuestra conducta. Es así como vive el mundo. Como no piensan lo que hacen, al final hacen lo que piensan. O como hacen lo que piensan, al final piensan igual que lo que están haciendo, es decir, el mal. Por eso hay una constante enseñanza que no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo, a que nos revistamos de Cristo y nos renovemos en el espíritu de nuestro entendimiento, a que no andemos en la vanidad de la mente, que tiene procesos de pensamiento en ocasiones bastante ilógicos, sino en una mente atenta a ser dirigida por el principio bíblico. ¿Qué es lo que prometió Cristo? Que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, va a estar con nosotros para siempre y no nos va a abandonar, para siempre. Es Él quien nos ha hecho nacer de nuevo, es el Consolador, es el que nos anhela celosamente, es quien ilumina nuestra mente para que podamos ver y entender más claramente las enseñanzas de las Escrituras, más claramente la obra de Cristo, más claramente todo el impacto que esto tiene en todo el ámbito de la actividad humana sobre la tierra. Es Él quien nos dirige en la oración, es por quien el Evangelio es predicado a todo el mundo y es el que toma la palabra y la aplica a nuestros corazones. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y esto es lo que venimos nosotros a rendir aquí. Un culto de adoración a Dios en espíritu, en conexión con el Espíritu de Dios y en verdad, de acuerdo a lo que rectamente la palabra de Dios nos enseña. Este es el culto de adoración. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra todos los instrumentos que necesitamos para conocerte más profundamente, ver también los riesgos en los que puede acabar nuestro corazón si no prestamos atención a tu palabra, ver cómo nos podemos desviar tanto de la idolatría, que gran parte de la cristiandad está nadando en eso, como para el sensacionalismo, que la otra gran parte de la cristiandad también nada en esos mares. Así que te suplicamos que nos hagas mantener firmes en la enseñanza de tu palabra, que podamos exponerla con precisión y que la atemos a nuestra conciencia con rigor. Te suplicamos tu ayuda en todo esto y te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor.